Bienvenidos a esta sesión de diseño técnico computarizado. El día de hoy pues vamos a iniciar con las herramientas que normalmente necesitamos a nivel de hardware para nosotros pues iniciar en el mundo del diseño. Pero vamos a hacer una pequeña introducción. Desde siempre el hombre ha utilizado el dibujo como un medio de expresión y es por eso que nosotros encontramos a lo largo de la historia y en diferentes sitios de la geografía universal pinturas rupestres que muestran por lo general animales salvajes y líneas que adicionalmente estos pues se untaban en la piedra directamente con los dedos. Pero ¿sabías que la forma más primitiva del lápiz, esa que conocemos el día de hoy, fue hallado a mediados del siglo XVII en Cumbria, en Inglaterra? Esto pues se encontró luego de haber hallado un enorme depósito de grafito y realmente pues el uso que se le dio en aquel entonces no es el uso que nosotros pues podríamos pensar en este momento para escribir. Pues el grafito lo utilizaron los habitantes de la zona porque podían escribir sobre la piel de las ovejas y así marcar a sus rebaños. Pero el lápiz no tuvo desde un inicio esa forma que conocemos y pues los italianos Simonio y Lindiana Bernacotti insertaron ese grafito dentro de una pieza de madera, logrando entonces algo similar a lo que es el lápiz actual. Esa mezcla, luego pues mezclaron ese grafito con arcilla y con eso lograron diferentes grados, diferentes durezas y esas durezas son las que nosotros normalmente miramos cuando vamos a comprar un lápiz para trabajar con cualquier tipo de dibujo a mano alzada. De hecho, en el año 1802 fue patentado por el austriaco Joseph Hardtmuth esta escala que tenemos acá. Esa escala va desde la dureza, desde lo más duro hasta lo más suave, eh, refiriéndose la H a lo que es hardness, y eso pues nos permite a nosotros, entre más duro es el material, hay menos cantidad de material que se rompe, menos grafito que se rompe y por lo tanto las líneas o los trazos tienden a ser más claros. Pero vamos a algunos inicios porque realmente el día de hoy nosotros nos vamos a concentrar en esas herramientas para el diseño técnico computarizado. Durante la Edad Media, los dibujos técnicos se concentraron casi en su totalidad en edificios religiosos y militares. Gaspar Monge, entre 1746 y 1818, es considerado el inventor de la geometría descriptiva. Hasta entonces, pues se habían realizado muchos dibujos, se habían realizado muchos trazos, pero no había, digamos, precisión entre muchas de esas líneas. Muchos de esos dibujos eran realizados a mano alzada, pero Gaspar pues fue dándole forma, fue demostrando matemáticamente, creando eh, formas que permitieran replicar y dibujar con una mayor precisión. A finales del siglo XIX, en plena revolución industrial, se empieza a aplicar el concepto de normativa. Y es que, pues tras la industrialización y la creación de máquinas y la necesidad de repetir dibujos y repetir piezas y repetir planos, pues tenía que haber algún patrón que permitiera que los dibujos se hicieran de una forma única. Em, Adicionalmente, pues ya que estábamos en la era industrial, es importante que entendamos cómo llegamos desde la era industrial hasta este momento actual, donde pues nosotros nos vamos a concentrar en diseño técnico computarizado. Y es que en este momento estamos viviendo en la época de la industria 4.0. Ahora bien, ustedes podrían preguntarse, pero si tenemos una industria 4.0, ¿qué pasó en la historia? La industria 1.0 en el año 1784 aproximadamente inicia cuando la forma de energía o una de las fuentes de energía más utilizada era el vapor. Este vapor permitía el movimiento de máquinas, pero posteriormente, en 1870, nace una nueva forma de energía, una nueva forma de transmitirle movimiento o de generar movimiento en las máquinas, y es a través de la energía eléctrica.
Esa fase de la evolución de la revolución industrial, pues es la que llamaríamos industria 2.0. En los años de 1969 ya inicia la automatización, inician las computadoras, inicia todo lo que tiene que ver con la electrónica, y es en esta fase cuando nosotros hablamos de la industria 3.0. Pero en este momento en el cual estamos, pues la industria se alimenta de la informatización de la fabricación y la transformación digital. Tenemos Wi-Fi, tenemos Internet, tenemos una cantidad de herramientas como computación en la nube, inteligencia artificial, entre otros, blockchain, y eso pues es lo que se ha considerado como esa revolución industrial o esa industria 4.0 actual. Es interesante hablar de la revolución de la industria porque hemos venido hablando del lápiz, hemos venido hablando pues en este momento de escritura o dibujos rupestre, arte rupestre, pero pues ya en un concepto mucho más actual, vamos a hablar de este señor, de Pierre Bézier. En 1966, Pierre Bézier, a través de la matemática, diseña un software conocido como Unisolve, donde, pues, y basado en la geometría descriptiva y basado en una serie de ecuaciones matemáticas, este señor logra representar en computadoras superficies, volúmenes, adicionalmente representaciones gráficas, y es lo que se conoce como el inicio del diseño asistido por computadora. Para cualquiera de ustedes, este software podría parecer un poco atrasado, pues tal vez su interfaz no es muy avanzada, pero recordemos que estamos en una época, estamos en los inicios de la computación y para aquel entonces realmente fue un gran avance. Hoy en día se está produciendo una confluencia bastante marcada entre lo que es el objetivo del dibujo artístico y el objetivo del dibujo técnico. Y eso, pues precisamente por eso el día de hoy hemos nombrado el lápiz como herramienta fundamental en el trazado de líneas, bien sea para dibujo técnico o para dibujo artístico. Y estamos conversando también acerca de lo que son los inicios del diseño asistido por computadora. Pero actualmente esa fusión de ambos mundos ha permitido que tengamos acabados en los cuales hasta a veces podríamos dudar de si fue realizado a mano o fue realizado a través de una computadora. Pues realmente para llegar a acabados como estos, a renderizados como estos, es necesario conocer cómo funcionan estos software y cómo operan para nosotros realmente tener acabados de una altísima calidad y una impresión visual realmente bastante importante. La fusión incluye, quiero mostrar el día de hoy, un Unreal Engine, son motores de videojuegos y acá es donde empieza a fusionarse lo técnico, lo artístico. Los motores de videojuegos son sistemas que permiten crear renderizados, que permiten crear texturas, que permiten crear mundos y aunque en los videojuegos estamos creando mundos ficticios, pues realmente estos motores, por tener una tecnología bastante avanzada, no solamente nos permiten a nosotros crear videojuegos, sino que también nos permiten crear modelados 3D, nos permiten crear modelos de arquitecturas e inclusive podríamos nosotros crear, pues les invito a revisar la página, podríamos crear nosotros también el concepto de metahumanos. Ahora, si iniciamos con el lápiz, con el arte rupestre, ¿cuáles son las herramientas de un diseñador actual? Cualquiera de nosotros podría entrar en un portal de ventas vía e-commerce y buscaríamos cualquier computador y probablemente encontramos una serie de información que deberíamos ser capaces de interpretar, puesto que esto va a ser nuestra herramienta de trabajo. Más adelante vamos a ver algunos de estos componentes, pero es importante que conozcamos que las computadoras o las laptops que nosotros utilizamos para el diseño técnico computarizado
deberían ser de tipo workstation. Son máquinas diseñadas o máquinas configuradas para lo que es el diseño gráfico, para un alto rendimiento en video. ¿Y por qué no? Podríamos nombrar también las laptop gamer, pues al final terminan siendo el mismo tipo de equipos, pues ya que la demanda gráfica es bastante importante, solo que tal vez tienen algunos otros dispositivos ornamentales como luces, tal vez es un poco más aerodinámico para dar ese toque moderno, atractivo y actual. Pero pues vamos a concentrarnos el día de hoy en la parte de configuración. Es importante que todos nosotros entendamos cómo funciona nuestra herramienta de trabajo, y es que nuestra herramienta de trabajo va a ser esa computadora que nos va a permitir diseñar a través o vamos a diseñar de forma digital. Pensemos en un cerebro. Esto es lo primero que nosotros tenemos que mirar cuando vamos a utilizar una computadora. ¿Cuál es el cerebro? ¿Cuál es ese procesador que nos permite a nosotros generar una cantidad de procesos o cuántos procesos a la vez pueden realizarse sin que la máquina tienda a colgarse? Y uno de esos procesadores en este momento, en esta era donde estamos grabando el video, pues algunos de los que están en el mercado son los Core i7, Core i9 y pues tenemos Ryzen o Ryzen. Es importante que sepamos que no existe una sola marca comercial de procesadores o de cerebros o de unidades centrales de procesamiento o de CPU. Pues realmente nosotros seleccionaremos cuál es la última opción, cuál es la última, sí, la última opción que tengamos en el mercado y en función también de nuestro presupuesto. Entonces, iniciamos siempre seleccionando un procesador que esté acorde con lo que vamos a hacer y acorde con nuestro presupuesto. Otra de las cosas que es importante para nosotros tener una máquina de alto desempeño es evaluar el tipo de disco duro. Y cuando nosotros hablamos de disco duro, el término se acuña en que realmente los discos duros tienen en la parte interna un disco sólido que está girando y el cual pues acá cada vez que nosotros tenemos que buscar información, él se mueve, este dispositivo, y busca dónde está el clúster, dónde está el espacio, dónde está nuestra información. Pero actualmente hay una variación de esos discos duros, aunque se siguen llamando discos duros, realmente son discos en estado sólido, discos de tipo SSD, y son estos que nosotros vamos a ver acá y ya no tienen el movimiento físico en la parte interna, sino pues que lo que vamos a ver son una serie de componentes electrónicos. Obviamente esto hace que el equipo tenga un mayor rendimiento porque no hay movimiento mecánico en la parte interna del disco, y entonces vamos a ir sumando características positivas a nuestros equipos. Un buen cerebro, un disco duro preferiblemente que sea de tipo SSD, que ya no necesite movimiento. Y lo otro que le da mucha velocidad a nuestro equipo es la memoria RAM, esa memoria que nos sirve para ejecutar procesos temporales, y entre mayor cantidad de memoria nosotros pues vamos a tener un mejor desempeño. Tal vez en este momento ustedes han escuchado máquinas de 4 gigas, 8 gigabytes, 16 gigabytes. Pues deberíamos tener, para tener una máquina de muy buen alto rendimiento, entre 32 y 64 gigabytes. Por supuesto, pues ya estamos hablando de máquinas de muy alto desempeño y de un presupuesto bastante elevado. Y acá, pues lo que nos da una máquina súper poderosa, la tarjeta de video. Es importante que sepamos también que cuando vamos a hacer diseño asistido por computadora o cuando vamos a trabajar con diseño con renderizado de alto nivel, es recomendable y en muchos casos es eh, obligatorio tener una tarjeta de procesamiento de video exclusiva, una tarjeta de procesamiento de video aparte, y eso pues va a permitir que la máquina funcione más, que todo lo que son funciones de video estén tratadas de forma exclusiva por esta tarjeta. Al final, pues nosotros vamos a ver muchísima publicidad dentro de las redes, muchísima publicidad dentro de Internet, donde vemos máquinas de este tipo con muchas luces y tal vez muy atractivas, pero realmente cada máquina, cada computador en la parte interna
va a estar siempre, va a tener componentes similares. Un procesador, una memoria RAM, un disco duro que nos permite almacenar información y por supuesto todo esto colocado sobre una tarjeta madre que se encarga de integrar todos estos componentes para la operación óptima del equipo. Es usual ver a los diseñadores utilizar dos monitores como estos que tenemos acá y pues realmente es altamente recomendable ya que eso nos permite primero un mayor rendimiento dentro de nuestra operación, dentro de nuestro día a día, ya que uno de esos monitores podría estar modelando o podríamos estar dibujando y en la parte, en otro monitor podríamos tener, por ejemplo, nuestro boceto, el cual se va a digitalizar. Las aplicaciones son muchas y realmente pues no necesariamente pasa a ser un tema de presumir tener dos monitores, sino que realmente en este mundo del diseño es bastante necesario y el tiempo se optimiza muchísimo más cuando tenemos estas estaciones de trabajo con dobles monitores. Bien, entonces, en resumen, recordemos que a partir de ahora nosotros vamos a estar trabajando con diseño técnico computarizado. Vamos a trabajar con, vamos a utilizar la computadora para crear productos gráficos. Es por eso que tenemos que entender para qué sirve nuestra herramienta, cómo la tenemos que usar y a partir de acá entonces, bienvenidos nuevamente a este módulo de diseño técnico computarizado.